Voces que forman parte de la noticia. Este domingo los ecuatorianos, buena parte de los ecuatorianos, pudimos observar en acción, en conjunto por primera vez, a 7 candidatos a la presidencia de la República en un debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Algunos de ellos mostraron una faceta poco conocida y pusieron en evidencia algunas cuestiones que queremos analizar con Eduardo Reynoso, experto en conducta humana, nos acompaña ya en el contacto telefónico aquí en Así Amaneció. Eduardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar acá, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Expertos como usted sostienen que el control emocional es clave en momentos donde se quiere causar buenas impresiones. ¿A qué candidatos no les fue bien durante el debate en este aspecto? Bueno, antes de responder eso, sí hay que entender algo que es muy claro. El voto es extremadamente emocional, es más instintivo y emocional antes que racional. Se dice que el voto de alguna forma tiene solo una base de un 15 o 18% de ser racional. Es decir, pocas personas de alguna manera tratan de una forma mucho más lógica contrastar o ver, por ejemplo, cuál es la mejor propuesta. Y eso ocurre también en Ecuador. En Ecuador, imagínense ustedes que de 10 personas, solo una de ellas contrasta 2 propuestas, es decir, tuvo acceso a la propuesta de candidato A y candidato B, y dentro de esas 2 propuestas terminó eligiendo. Una de cada 10 personas solo ve la propuesta de su propio candidato, es decir, había tomado ya la decisión de votar por alguien y simplemente se meten a ver cuál es la propuesta de ese alguien. Pero 8 de cada 10 jamás ven una propuesta. Ahí podemos entender que lo que la gente realmente está buscando es más bien un ser humano que de alguna forma transmita el mismo sentir, las mismas emociones, los mismos valores, quieren creer en un ser humano bueno. Y ahí es donde está realmente la diferencia. Por ende, los debates de alguna forma pueden llegar a expresar o no este tipo de cosas. Así que es una gran plataforma que no pone presidentes ni quita presidentes, pero sin embargo sí ayuda dentro de la construcción de quién posiblemente mañana vaya a llegar a una segunda vuelta. Dicho eso, decirles que desde mi punto de vista yo he visto 3 grandes grupos. Primer grupo, el primer pelotón. Ese pelotón que de alguna forma pudiésemos decir que son los que quedaron mejor parados. Es decir, un Noboa, por ejemplo, que fue una sorpresa, un Jan Topic que salió también bien y un Otto Sonnenhorstner. Estos 3, al margen del eje, al margen de quién fue histriónicamente mejor, considero que demostraron que saben, que están preparados, ¿ok? Luego llega un segundo pelotón, que es conformado por Hervas y Yacu, que para mí de alguna manera no conectaron, no dejaron una impronta, no dejaron un diferenciador y sobre todo no entendieron el momento que está viviendo el Ecuador, porque tratan de manejar los mismos códigos de tono y manera de una campaña anterior, donde ambos tuvieron éxito, en un ambiente que es totalmente distinto, que está lleno de frustración, de miedo, de ira, de desesperanza, y lamentablemente esos tonos con el que quisieron abarcar quizás, y las propuestas con las que quisieron abarcar esta campaña electoral y sobre todo este debate realmente no fue el correcto. Perdón que interrumpa, Eduardo, pero a ese grupo, a ese segundo pelotón que usted menciona, quizás no le jugó en contra el formato del debate antes de que usted defina el tercer grupo que entendemos por dónde va. A Yacu y a Hervas, ¿no les complicó un poco el formato, la capacidad de su exposición? Mi querido amigo, el formato los complica a todos. Absolutamente a todos, porque la gente lo que de alguna manera quiere ver primero, el rating fue de 30 a 32 puntos, es decir, mucho mejor y hubo más interés que cualquier otro momento. Correcto. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que la gente tenía un cierto interés o el interés era creciente o por lo menos, dada la desconexión, querían enterarse en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tú quieres ver en un momento como este? Sinceramente, desde el punto de vista de lo que a mí me toca, que es la conducta humana, quieres ver 3 cosas. Primero, reafirmar que estás votando, que tu sentir
va bien encaminado hacia el candidato que pensabas que debía ser? Primero. Segundo, algo de morbo. Estos dimes y diretes a la gente le gusta. No hay que decir que no, les encanta esta confrontación que existe entre candidatos, a la gente le gusta. Pero tercero, también hay un hecho de que quiero saber, quiero que me convenzas de que tú eres la persona correcta y quiero escuchar tus propuestas y quiero escuchar tu inteligencia. Entonces, cualquier persona con rectitud de intención, con capacidad para poder dar una cátedra magistral de cómo cambiar el país, no lo va a poder hacer, porque en un minuto tú no puedes decir nada más que enunciados, que frases preelaboradas. La gente no se puede quejar de los candidatos que llevan frases preelaboradas, porque es que no hay otra forma de hacerlo. En un minuto tú no puedes explicar cómo puedes cambiar el Ecuador, así que es complejo. Y cuando te hacen la repregunta, que la repregunta es de 15 segundos, que también es compleja hacer una pregunta tan rápido, tienes menos tiempo, 45 segundos para responder eso. Entonces entendamos las cosas, que sintonizar con este esquema de debate, que hay que verle lo positivo. Antes no teníamos debate, hoy tenemos, pero hay que mejorarlo y no esperemos a que estemos ya a puertas de estar en el próximo proceso electoral. Tenemos solo año y medio, ya empecemos a trabajar con estudios certeros de neurociencia, entender cuál es el mejor mecanismo para que la gente no se desenganche. Mucha gente me manifestó que llegaron prácticamente hasta el segundo o tercer eje, lo demás fue totalmente aburrido. Eduardo. Entonces debemos de hacer que la gente se enganche, ¿no? Eduardo, Ronald Córdoba te saluda. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio City. Ayer escuchaba unas declaraciones, no sé si eran escritas o verbales, de Rafael Correa, en el que indicaba que la gente se concentra muchísimo en frases cliché que pueden salir en ese momento que tengan gran impacto, que para él el gran ganador del debate era Noboa, y que él estaba consciente, por ejemplo, en las elecciones pasadas, cuando el presidente actual, Guillermo Lasso, le dice a Arauz, no mientas otra vez. Fuese el momento de inflexión en que la gente decidió por quién votar. Eso no se dio aquí. ¿Tú crees que existe un gran ganador o perdedor en relación a este debate? Yo creo que existen muchos ganadores y muchos perdedores. Bolívar, para terminar un poco y continuar con la respuesta, el tercer pelotón es aquellos que mostraron incapacidad. Y ahí es que me voy a referir justamente a su pregunta, querido Ronald. Para mí el gran perdedor fue Bolívar Armijos, que no tenía mucho que perder tampoco, ¿okay? Porque fue el rey del meme al día siguiente, y no porque a mí me importen los memes, es porque el meme es una expresión criolla. Correcto. Del irrespeto que tienes hacia una persona cuando no muestra capacidad. El sentimiento popular. O cuando se equivoca. Y Luisa González, el resultado que tuvo es paupérrimo. O sea, mucha gente dice que con Andrés Arauz hubieran estado mejor, de hecho, en el debate, con todas las equivocaciones que el tipo tiene. Entonces, es complejo y es preocupante, porque Luisa González es una de las dos personas que aparentemente puede llegar a una segunda vuelta. Entonces estamos hablando de que aquí en el tema de capacidad, cuando tú necesitas a alguien, al mejor de todos los hombres o las mujeres de ecuatorianos, para que nos saque de una situación que es bastante compleja, tengas a alguien que no pueda articular una idea bien. Entonces ese es el gran perdedor. Grandes ganadores, principalmente Noboa, porque deja sembrada una idea de expectativa bastante interesante hacia lo que puede llegar a ser el futuro en un próximo año y medio. No ahora, no hay que confundirnos. Yo creo que a la larga lo que va a terminar ocurriendo es que el voto útil, dentro de las tres personas que sí salieron bien librados y que mostraron algo de capacidad, entre Sonnenholzner, Topic y Noboa, yo creo que Noboa, al ser penúltimo, que eso, dicho sea de paso, le jugó bastante bien. Y le jugó bastante bien, ¿por qué? Porque nadie ataca al penúltimo, pero ¿cómo hubiera sido el desempeño de él si de repente le hubieran atacado como a Otto Sonnenholzner? Ahí habría que hacerse una pregunta bastante interesante. ¿Hubiese estado preparado? Y ese es un interrogante. Sin embargo, dejó una gran siembra para lo que puede ser una cosecha dentro de año y medio. Y aquí el tema es
que el voto útil se va a concentrar en el que la gente considere que va segundo. Que dicho sea de paso, en todo este tiempo en las encuestas lo que más se manifestaba que era Otto Sonnenholner. Sabemos que Topic puede estar en una subida, pero la gran pregunta es si le alcanzará. Y esos son realmente para mí entre los ganadores y los perdedores. También creo yo que se termina de enterrar la imagen política de Yaku y quizás la de Hervas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ya es una segunda apuesta que se hace y normalmente cuando la segunda apuesta no es más cercana que la primera, entonces normalmente puedes llegar a perder apoyo e interés. Queremos agradecer a Eduardo Reynoso, experto en conducta humana, analizando la participación de los candidatos en el debate presidencial de este domingo, tomando algunas conclusiones con base en su experiencia. Son las 8 de la mañana y 22 minutos.